Vale. Jo, gracias. Otra vez que lo dejaba así. Bueno, veis una luz verde aquí, ¿no? Porque si no, no. Vale. Vamos a hablar de que por qué necesito controlarlo todo. Esto es un tema muy parecido cuando lo empecé a escribir, a preparar, al tema del superyo, el ello y el que lo visteis, el yo, el ello y el superyo, ¿no? Muy parecido, pero no es igual. Quiero decir, que voy a indagar más en el tema de porque esto es muy demasiado frecuente. ¿Por qué necesito controlar todo? Para empezar, hay una parte lógica del ser humano de supervivencia evolutiva, de que intenta anticiparse, intenta controlar los peligros, intenta saber, ya me gustaría saber mañana que si me va a comer el mamut o no. No, por ejemplo, pero hay una parte evolutiva normal, lógica. El cerebro tiende a anticiparse, el cerebro. No me gusta hablar del cerebro porque no está tampoco demostrado. El aparato psíquico intenta adelantarse, la anticipación, porque te prepara para no tener ningún peligro y eso te crea una tranquilidad o una supuesta tranquilidad tremenda, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ahora vamos a tratar de ver por qué en realidad es tan frecuente el tema hoy en día, más que nunca, en cualquier época de la humanidad, de tener la necesidad de controlarlo todo. Esto no ocurría, por ejemplo, ahora lo consideramos normal, pero en el sistema feudal o en el sistema tal no era tan normal, no era una cosa. Sabían, aparte de la religión que les daba un sentido a su vida o aparte de tal, o el señor feudal que controlaba tal, ellos no, las cosas, bueno, y ya hablo del sistema feudal y de mis abuelos hace 50 años, o sea, aquí en España, es decir, no tengo por qué, o sea, no se preguntaban el tema, ¿no? ¿A qué nos ha inducido tanto todo esto? ¿Por qué es una de las cosas más frecuentes en consulta y cada uno, quiero decir, vamos a ver, una de las cosas más frecuentes, pero no porque sea lo mismo en todos, siempre ya me habéis oído, es el caso por caso, es el sujeto, es el tema, pero en el fondo hay un tema ahí de sentimiento de culpa, en el fondo hay un sentimiento que tiene que ver con esto y ahora lo vamos a ver, y en el fondo hay un tema de perfección. Tiene mucho que ver con el discurso dominante. Cuando hablamos del discurso de la familia, de nuestros padres, de no sé qué, evidentemente no está fuera de una sociedad. No es lo mismo nacer en España que nacer en Arabia Saudí. Entonces, hay una cultura diferente. Hay no hablo ni de mejor ni de peor, hablo simplemente de diferente. Es decir, hay un tema en el sistema, sobre todo económico actual, que siempre, en el sistema capitalista, que nos obliga un poco a eso. Hay un discurso constante. Esto no quiere decir, no me entendáis mal, que yo no voy a entrar que si el sistema capitalista era, vamos a ver, en el esclavista había unas cosas, en el feudal había otras, en el capitalista hay otras, y luego dentro del capitalista hay muchas fases. O sea, no es eso. Me refiero a este tema de, bueno, primero partamos de la base un poco de supervivencia evolutiva, natural, biológica, lógica, en el sentido evolutivo, de que tenemos que prepararnos y anticiparnos ante los peligros y de que tenemos que tal. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en un ataque de pánico? En un ataque de pánico lo que ocurre es que hay una falsa alarma en la que no ocurre nada objetivamente, pero para la mente hay un peligro. Es como si te estuviera atacando un oso. Entonces, pues pierdes oxigenación en los miembros porque todo tiene que ir, o sea, perdón, oxigenación en la cabeza porque todo tiene que ir a los miembros para poder huir, porque tienes que... No hay unas reacciones físicas, incluso de huida o de lucha. El tema es que este discurso dominante empieza, como digo, no está aislado del de nuestras familias, y en nuestras familias siempre hemos oído lo de, y en la sociedad, lo de, por ejemplo, para hacerlo mal ni lo empieces. Pensadlo un poco.
Claro, entonces Mozart no llegaría a tocar el piano. Hasta que no sepas tocar el piano, no lo toques. Hasta que no sepas nadar, no te metas en el agua. Hasta que no. El ser humano aprende no por teoría, aprende por práctica. Freud decía, el noble juego del ajedrez, ¿no? Dice, tú puedes aprender lo que es teóricamente el principio y el final de una partida de ajedrez. Pero lo que hay en medio depende de la persona. Incluso en el ajedrez. O sea, depende de la persona, depende de por dónde quieras tirar, por no sé qué, no sé cuánto. Es decir, tú decides al final, ¿no? El para hacerlo mal ni lo empieces es una de las frases típicas del discurso oficial que hay que abandonar como sea, por favor. O sea, es que es tremendo. O sea, no sé si veis el alcance, pero el alcance, lo vamos a hablar ahora, el daño que hace en las personas, el daño que llega a hacer. La creencia en que puedes efectivamente con todo. Esto es uno típico del discurso oficial. Tú puedes con todo, empodérate. Empodérate. Porque tú te autorrealizas y ya, como siempre digo, te limitas a tocar la lira en una nube, porque te autorrealizas y te puedes eliminar no tenemos ninguna falla, todo eso es mejorable. De hecho, lo comenté en alguna conferencia. Actualmente, si lo habéis leído o lo habéis visto, hay muchos millonarios americanos que están haciéndose cyborgs. Se están poniendo lo que ellos consideran una limitación, pues un ojo más potente, un brazo más potente, porque el ser humano es una limitación para ellos. Bueno, esto es un delirio, pero total y absoluto, ¿no? Y el delirio, lo siento, pero no lo cura el dinero, o sea, no. Elimina el ego, frase que se oye hoy, elimina el ego. Y entonces, ¿cómo vivo? Yo no sé cuando muera lo que sucederá después, no lo sé. Pero ahora mismo aquí, eliminar el ego, bueno, lo que llaman ego, sobre todo los coaches, es el super yo, no es el yo. Claro, es que el ego es el yo, lo que pasa es que lo han hecho hasta mal, pero el super yo es el ego para ellos. Bueno, hay que eliminar el ego y abandonar el ego, ¿no? Como la famosa, las 4 imágenes del meme, ¿no? De estoy meditando, la gente no sabe lo que es esto porque yo abandono el ego. Ya no tengo ego, soy el puto amo. O sea, me creo superior porque medito todos los días. Entonces, estamos hablando, volvemos, ahí introduzco lo del super yo. Es una instancia psíquica, a ver, es un nombre, no es un enanito que hay en la cabeza, es simplemente una manera de expresarnos. Llámalo conciencia moral, llámalo ideal del yo, es lo que el discurso que hemos recibido y que volvemos a tenerlo de mayores. Por ejemplo, cuando nosotros en psicoanálisis decimos que cuando somos pequeños veis a los niños que están haciendo algo que para ellos es nuevo o raro y lo primero que hacen es mirar a los padres, a ver qué mirada les hacen, ¿no? Los padres, de aprobación o de reprobación. Eso pasa a ser super yo ya. Es decir, esto está bien, esto está mal, dependiendo del discurso de cada uno. Cuando tienes ya una edad en la que, por ejemplo, empieza la masturbación y te escondes, es tarde. La clandestinidad es tarde. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que ya lo tienes aquí. No hace falta que te vean tus padres. Lo tienes aquí. No es lo mismo decirle a un niño, cariño, esto no se hace aquí por tal y por tal, que eres un puto o una puta inútil, que no sé qué, no sé cuánto, qué tal, porque ese va a ser el tono en el que te va a hablar tu super yo de mayor. Tú mismo. Y eso no es lo mismo. Entonces, es hablar un poco para recordar lo que es el super yo y lo que tiene que ver con todo esto, de la necesidad de controlarlo todo. Una cosa es, desde lo que hemos empezado,
Pero es irreal, si os fijáis, es puro imaginario y es hasta un delirio intentar controlarlo todo. Sin embargo, si a cualquiera le preguntas por la calle, te va a decir que no, hombre, la perfección no existe, yo no puedo controlarlo todo. Pero luego se comportan como si lo quisieran controlar todo. Y surge la ansiedad, surge la depresión, surge la obsesión, surge... Vale, porque una obsesión no es otra cosa que un super yo exagerado en el que ese super yo te impone que tienes que controlarlo todo. Todo tiene que estar según el ideal que tú tienes. Estás perdido. Estás perdido, porque el mundo, la realidad, no eres tú. Es ajena, lo real es ajeno a tu realidad, a tu manera de interpretar, a tu película. Y lo que vas a hacer es hacer de tu vida una penitencia. No más, no más. Para recordar también la antigüedad, la tragedia griega. ¿Os acordáis de las dos caretas que los griegos ponían, ¿no? Del triste y el alegre para el teatro, que se ha quedado como símbolo? La tragedia griega hoy día la interpretamos como siempre todos lo hacemos, somos muy listos, según nuestra época. No, no era así. La tragedia griega, el drama, no era eso lo que quería decir. Y si os leí las obras de Sófocles sobre todo esto, incluido el Edipo, vais a ver cómo el drama del griego lo que quería decir es que, claro, hemos recibido una educación en la que nos han enseñado en el colegio que antes era el mito, menos mal que vino la ciencia, pero todos los humanos anteriores eran tontos. Claro, se ha cultivado hasta que los Anunnakis hagan las pirámides. Vamos a ver, no, no eran tontos. No eran tontos. Era su manera de ver el mundo y de interpretar. Entonces, la tragedia griega, por ejemplo, hablaba del drama, no como lo entendemos hoy. El drama en la tragedia griega, sí, y además Euclides lo decía, o sea, es que lo dice, lo que pasa es que como no se lee, pero Euclides mismo lo decía, significaba que es reconocer la propia limitación. O sea, estaban mucho más acertados que lo actual, es decir, la falta. Todos, como decimos en psicoanálisis, tenemos falta. La tragedia griega de lo que hablaba era de la falta. Por eso Freud, cuando descubrió el inconsciente, se dedicó mucho a la mitología griega, es decir, y a las obras griegas. Cogió lo de Edipo, Antígona, como Lacan, todo este tipo de cosas te hablan de algo. No era una obra, qué dramático, o qué humor, no. Es una obra que te enseñaba que todos estamos limitados. Y he puesto muchas veces el ejemplo, por ejemplo, eh, ¿cómo se llamaba este guerrero? Aquiles. Aquiles era un guerrero perfecto, que de hecho en la biografía del que hizo Superman se basó en él, lo dice. ¿Aquiles era un guerrero perfecto? No, tenía el talón de Aquiles. Todos los semidioses, los dioses, tenían algo imperfecto. ¿Qué quería decir? Y luego él hizo Superman y la kriptonita. Es que si no, ¿qué sentido tiene? Esta falta de la que hablamos es una falta que nos da, y esto es más profundo, el propio hecho de ser seres del lenguaje, el ser humano. Es decir, no es una falta en el sentido de que nos falte algo, y que qué pena. No, es una falta que tiene que ser el motor de evolucionar, de nuestra vida, de crecimiento. No es una falta para decir me resigno. He puesto el ejemplo muchas veces de lo del avión, ¿no? El hombre quería volar como los pájaros, pero dijo, no tengo alas. Tenía dos opciones. Uno se resignó, dijo, no tengo alas, es una realidad, pues me echo a llorar y no puede ser. Y el otro lo aceptó. Lo que pasa es que lo digo porque en la calle se confunde. No, aceptar no es resignar. Acepto, es verdad, no tengo alas. A partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Inventó el avión. Hay una diferencia enorme. Entonces, la falta lo que nos tiene que hacer es hacer progresar.
Es la zanahoria que pones al burro en el palo que jamás la va a alcanzar, pero le permite andar. O lo que preguntaron a Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, cuando le dijeron, ¿usted cree en la utopía? En una entrevista en televisión. Dice, sí. Dice, pero usted sabe que la utopía no se va a alcanzar nunca. Dice, no, pero me permite moverme. O sea, es que si no tengo un... Yo sé que no voy a llegar allí, pero si no, ¿para qué me voy a mover? No sé si comprendéis. Hay la falta a lo que voy. Sí, es la motivación para evolucionar. Es decir, en vez de, joder, es que me falta esto, me falta lo otro, es que he tenido esta infancia, por ejemplo, en el caso particular, es que he tenido no sé qué, no sé cuánto. No. A partir de aquí, Freud tenía una frase que dijo, gracias a que pasé muchos problemas, he llegado a ser lo que soy. Fíjate. Muchas veces pensamos, joder, ojalá hubiera nacido rico y con todo solucionado. Bueno, pues mira, yo puedo hablar personalmente de un compañero que tuve en la Facultad de Psicología, en paz descanse, que el padre tenía mucho dinero, el padre tenía hasta un Ferrari con 22 años, era la envidia de todos nosotros y se mató en la carretera de La Coruña, harto de cocaína con el Ferrari. Había nacido con todas las cartas, pero no lo supo jugar. ¿Cuál es el problema? Que te lo dan todo hecho. Entonces, yo, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde? Estoy hablando todo el rato de la falta, ¿vale? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi motor? ¿Cuál es mi motor de progreso, de evolución como ser humano? Entonces, si yo ya me creo, por ejemplo, tipo, antes me reía, tipo coach, que puedo autorrealizarme y ser perfecto, pues puedes salir muy contento de la consulta, que te han cobrado 180 euros por decirte que ¡guau! Tú estás empoderado. Pues nada, si te lo crees, oye, perfecto. Pero hay un trabajo. Hay un trabajo. ¿A qué voy? A que lo que hablaba antes, el discurso social, tipo Operación Triunfo, La Voz, el no sé qué, no sé cuánto, incluso en la música, es como que no hay grupos que llevan 20 años tocando en bares, que intentan ganarse la vida y los chavales tienen su trabajo y su música, pero no consiguen, pero consiguen un dinerito y de repente llega alguien que en la tele te lo enseñan y tú te crees que puedes llegar a ser famoso tipo Bisbal porque das vueltas en el escenario y cantas. Pero eso es como la lotería. Le toca a uno, pero ese no es el ejemplo. El problema es que la gente se queda en el ejemplo. Yo quiero eso. No, sin esfuerzo no se consigue nada. Y el esfuerzo, la motivación para el esfuerzo es lo que estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hablaba de la tragedia griega en ese sentido. El drama griego no es un drama de telenovela, es un drama de la limitación del ser humano, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Si leéis a Sófocles, Edipo, la gente cree que conoce a Edipo como la interpretación de los sueños, pero no lo ha leído. Pero sí, pero por ejemplo, Antígona casi que se sacrifica por el hermano. Bueno, es una historia de una mujer. Yo os aconsejo que leáis los clásicos porque es de verdad, enseñan mucho. Sin embargo, vivimos en un discurso del tú puedes conseguirlo todo. American Way of Life. O sea, tú puedes llegar a ser Rockefeller. Y una leche. Yo me acuerdo mucho del 2008 de las elecciones de Obama con el We Can. We can, porque un negro presidente. Vamos a ver, Obama, yo es que lo decía además en esa época, Obama venía de ser senador de Chicago, no se presenta a cualquiera de las elecciones de Estados Unidos, senador de una de las ciudades más mafiosas del mundo. Y si tú eres senador es porque te apoya una gente muy mafiosa. Entonces, tú no vas a hacer nada. Y efectivamente. Bueno. ¿Eh? ¿Que sois de Obama? Muy bien. En la sociedad actual, en realidad, toda esta ideología es para el consumo, la producción y el consumo. Producción y consumo. Produce y consume. Produce y consume.
lo rodean de lo que tú quieras y te ponen los escaparates más bonitos, pero es produce y consume, produce y consume. Entonces, al final es un golpe de decisión, un golpe, como decía Lacan, en la mesa, ¿no? De decir, bueno, un trabajo terapéutico en el que digas hasta aquí el goce. El goce, entendido en el modo psicoanalítico, es un goce que puede ser para el placer y puede ser para el displacer. Cuidado, cuidado, que hay gente que goza quejándose y hay gente que goza en la enfermedad. Conscientemente, no. Todo el mundo te dice que no quiere gozar. Pero resulta que todos los líos que se mete es para tener un jaleo. O sea, bueno. Además, el discurso dominante está lo de lo quiero ya. El superyo actual es el del, me refiero al dominante, es el de goza ya, lo quiero ya. No aguanto más. Gente haciendo colas para el próximo Samsung, para el próximo iPhone, una noche entera, pero ¿qué más te da, tío? ¿Se ha comprado 2 días después? No, no. Tanto es así que antes sacaban un modelo nuevo cada año, ahora sacan uno cada 6 meses, porque claro, consume. Que tiene una ventaja que, y lo que te cambian es 2 megapíxeles de cámara. Y yo, hablando con informáticos, me lo han dicho, no hay nada nuevo desde hace muchos años. Lo único que hacen es acumulación de núcleos, por ejemplo, los ordenadores, que en vez de 4 tiene 8, pero no es nuevo, es una cantidad. No hay nada cualitativamente nuevo, sino que te lo venden como lo último es lo último de lo último de lo último. Joder, que tengo el último iPhone. Enhorabuena. Vale. Bueno. Lo quiero ya porque, atención, y esto sí es importante, el mensaje es lo quiero ya porque yo me lo merezco. Y ahí voy a un tema muy delicado y que tiene que ver con el control. Tiene que ver con el aumento y el dar caramelitos al superyo de cada uno. Es el tú te mereces todo. Tú lo puedes conseguir todo. Por eso hay un mercado de coaching. Por eso. El coach nació de la empresa y vive para la empresa. Entonces, hay un mercado de tú lo puedes todo porque tú te lo mereces todo. Y la gente va diciendo, yo es que estoy empoderada y me lo demuestro todo, no sé qué. Pero tía, si tu marido te pega todos los días. Ah, no, pero yo, ¿sabes? El bombardeo, eso, como decía, pseudoinformativo, de tú puedes autorrealizarte, tú lo puedes conseguir todo, cualquiera puede llegar a ser Rockefeller, cualquiera puede llegar a ser presidente de... Mentira. Directamente. Y lo sabemos. En el fondo, si te pones a pensarlo un poquito, lo sabes, pero no nos ponemos a pensarlo. Nos lo creemos como... ¿Por qué? Porque, hombre, es normal, a ver. Si a mí me dicen que puedo, joder, me alegra la vida. Que no puedo, ya lo sé que no puedo, pero me lo creo. El problema es que funcionamos con respecto a eso. Yo no quiero decir, como decía antes, que el sistema esclavista o el feudal sea mejor que este actual. Yo no digo eso, pero seguimos siendo no una persona que exista como tal, como sujeto individual, sino ahora en este discurso somos una persona, además se tratan de decirlo, que se puede autorrealizar, que se puede completar. Lo dijo Marx, se convertirá a la persona en una mercancía más. Y de hecho somos una mercancía. Hay gente que se presenta a una entrevista de trabajo, él mismo, sin que lo obliguen, diciendo, yo no me pongo nunca malo. A diferencia de los demás, yo nunca me enfermo. Soy una lavadora que funciona perfectamente. Tú eres un ser humano. ¿Que la necesidad obliga muchas veces? Sí, pero cuidado, porque me lo llevo a creer. Que puede conseguir lo que se proponga. Estamos rodeados de este tipo de cosas, ¿no? Puedes conseguir lo que quieras, querer es poder, tú tienes que tal, no sé qué. Tú te metes en YouTube y alucinas con los gurús que hay.
Entonces dices, y ganando dinero, y una pasta. Tú puedes conseguir lo que quieras, tú puedes conseguir... A ver, yo no estoy dando el psicoanálisis no da una visión negativa, da una visión realista. Es decir, que hay que seguir adelante, por supuesto, para eso sirve la falta, que hay que seguir evolucionando, por supuesto, pero no nos creamos el cuento de yo puedo llegar a ser Rockefeller. Pues hombre, a lo mejor sí, pero no sé qué probabilidades hay. O sea, vamos a ver. Entonces, que puedes conseguir lo que te propongas, es decir, consume, produce, produce, consume, produce, consume. Es un poco Matrix. Si lo habéis visto, es que es un poco como Matrix. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? No es real. Es un discurso que nos hemos creído y que a ellos, por supuesto, les ayuda. De hecho, por eso, hoy día en el sistema feudal era la religión, la infraestructura, pero ahora es el cientificismo. Pero es el cientificismo, digo cientificismo porque no la ciencia, cuidado, la ciencia es otra cosa y tiene que existir. Pero el cientificismo es la religión actual. Es decir, todo el mundo lo cree porque la evidencia dice, bueno, perdóname, ya hasta Descartes dijo, o sea, yo me levanto por las mañanas, cuidado con la evidencia de los sentidos, y veo que el sol sale por allí y por la tarde se va por allí. Luego el sol gira alrededor de la Tierra. Es mi evidencia. Entonces, una cosa es ciencia, que al principio pienses eso y luego vayas descubriendo, y otra cosa es cientificismo, que hasta el mismo David Hume, que era el que descubrió el empirismo, lo dijo, el empirismo no es la ciencia completa, falta la teoría. Y Einstein en su biografía lo decía, falta una teoría grande, porque el empirismo, la evidencia sola, no vale. La estadística no habla de verdades, la estadística habla de probabilidades. Y es el mejor preso, como decimos. Es decir, si le torturas bien, te canta lo que quieres. Yo y tú nos hemos comido, hay un pollo y yo me lo he comido entero, y tú no. Para la estadística nos hemos comido medio pollo cada uno. No está hablando de la realidad. Está hablando de una probabilidad. Que es, cuidado, es válida, pero es una probabilidad. No hay que olvidarse de eso. Es como un físico mismo dijo cuando mandaron el Curiosity a Marte, el aparatito con ruedas, el coche dijo, bueno, ¿no hay vida en Marte? No lo podemos saber todavía, porque es posible que es como si mandas él dijo, un cochecito de estos a la Tierra y luego lo mandas al Sáhara. Y el cochecito dando vueltas por las dunas, ¿no? Aquí no hay vida. Entonces, cuidado. O no hay vida de la que yo conozco. Humildad. 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 En la ciencia falta humildad. Porque es la nueva religión. Miller, psicoanalista actual, dice que, lo dijo hace poco además, que el método científico actual es como la Biblia en la Edad Media. Todo lo que no cabe es herejía. Ahora, no es herejía, es pseudociencia. Bueno, pues qué curioso, porque si tú lees la biografía de Einstein, la física, que para mí es la ciencia de las ciencias, sería una pseudociencia. ¿Está aprobada la teoría de la relatividad? ¿Está aprobada la teoría de las supercuerdas? Eso es una pseudociencia. O sea, no pensamos. Es el no pensar, es tragarnos la religión actual, ¿no? Y confundirla con la ciencia. Y mucha gente, incluso muy de izquierdas, ¿no? Estoy en contra de la religión y no sé cuánto, se traga este discurso porque eso está en contra de la religión, la ciencia es lo mejor. Melón. Ciencia es una cosa, cientificismo es otra. Aquello ya se quedó en la Edad Media, ¿vale? Lo de la religión es otra cuestión. Entonces, bueno. Niega la falta este discurso oficial, la niega. No hay falta. Que además es inherente a todos. Heidegger, no sé si os suena, es un filósofo de antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, y ya hablaba en El ser y la nada, El ser y el tiempo, perdón,
atención, porque es que ya se veía venir, ¿no? Decía, se avecina un discurso social en el que, en nombre de la ciencia, antes de los nazis, en nombre de la ciencia, nueva religión, todo es ponderable, medible, cuantificable, la sociedad del cálculo. Y todo lo que no entre en el cálculo será rechazado. Esto es lo que estamos viviendo actualmente. Y no es porque fuera un adivino. Se veía venir. ¿Esto por qué? Porque por eso todo lo que está fuera, el capitalismo necesita una ciencia que mida y calcule todo. Y hasta ha creado una psicología y una tal que lo que hace es medir y calcular. Le importa, y perdonadme, un huevo el sujeto particular. Cuando yo te hago un 16P, o te hago un test de personalidad o te hago un tal, el psicólogo puede ser buena persona, yo no estoy hablando de eso, lo digo en general. Lo que está haciendo es usar unos patrones de conducta tipo Google cuando busca zapatos y después está tal y le salen zapatos por todos lados. Patrones de conducta. Los patrones de conducta no son más que mecanismos de defensa construidos a lo largo de toda tu vida. No eres tú. No eres tú. No les interesas tú. Les interesan tus patrones de conducta. ¿Para qué? Para medir, para calcular, para que produzcas y para que consumas. Y en ese mundo estamos. Por eso digo lo de Matrix. Pero es verdad. En ese mundo estamos. Es decir, no, el ser humano no es calculable. Por eso intentan quitar la filosofía, por eso intentan quitar el psicología, porque no es calculable, porque no es medible, porque cada persona es cada persona, cada sujeto es cada sujeto. Y al sujeto en psicología y en psiquiatría no se le escucha. Se le escucha solo para ver dónde te puedo meter en el DSM. Ah, tienes un TAC, tienes un TOC, tienes un TLP, tienes un... Bueno. Decía lo de Heidegger, ¿no? Todo es ponderable, medible, calificable, clasificable. Y ya lo dijo Marx, como dije antes también. Una mercancía, si es medible, clasificable, cuantificable y calculable. Pero un ser humano, ¿qué ocurre hoy en día? Que el mayor problema es que nadie es escuchado. Nadie es escuchado. La gente va a un fisio, por ejemplo, y sí, por el dolor de las contracturas, por tal, pero habla. Y el fisio te puede decir, es que lo que viene es hablar. Porque nadie escucha, todo el mundo oye. Como mucho se calla mientras tú hablas, pero para pensar mientras lo que te voy a contestar después, no porque te esté escuchando. O es el típico de, bueno, pues anda que yo, pero que te estoy dando de mí. Entonces, no les interesas como individuo, únicamente entre todos les interesan tus patrones de conducta. De hecho, por ejemplo, el WISE, el test de inteligencia más famoso, se creó en la Segunda Guerra Mundial para reclutar soldados. Y es más, se tuvo que hacer uno para los que no sabían leer ni escribir. Test de inteligencia. A saber lo que están midiendo. Porque luego, fiabilidad y validez. No, es que mide lo que dice medir. Ya, pero lo que dice medir es un constructo tuyo que te has inventado. O sea, vale, mide eso. ¿Y eso qué es? Bueno. Les interesa para el consumo y para la producción. Interesa meter todos en tal. Mira, tuve una experiencia en Navidad, esta Navidad, una inteligencia artificial que había en Palma de Mallorca, en la que fuimos, algunos la conocéis, os la he contado, porque prometían hablar, de esta que prometían hablar, puedes hablar con Platón, con Aristóteles, con no sé quién, y yo elegí Platón. Pero esta, a diferencia del ChatGPT, nos dijeron, porque el ChatGPT, no sé si sabéis, que si no lo sabes se lo inventa. O sea, es que es descarado, o sea, probadlo, de verdad.
Sí, sí, bueno, todo lo que tú quieras. O sea, pero y entonces, bueno, pues te ponían una especie de holograma y salía ahí Platón y, y decía, bueno, y decías, y te ponías a hablar, la gente estaba allí y tal. Y yo estaba con un amigo, estábamos 4, y me decía, yo le decía, uno en plan vacile, le decía, eh, yo con una pregunta me vale para que esta máquina no contestaba. Digo, una pregunta me vale porque no me va a contestar. Digo, pero como mucho 2. Ah, Dios, no sé, digo, sí. Pero no porque fuera más listo que nadie, sino que me siento ahí y lo primero que me aparece el holograma de Platón y me dice el tío que estaba en la cabina, pregunta ya. Vale, ¿cuántas veces te masturbas al día? A todo el mundo mirándome y la máquina callada. Pero un rato y digo, ¿has tenido alguna vez una fantasía de matar a Sócrates? Y ya como que me invitaron a salir. Que mucha gente es que tal. Digo, ¿qué ha pasado? Pues lo que Lacan decía. El psicoanálisis se ocupa de lo que la ciencia no tiene más remedio que dejar atrás, que es el sujeto, el uno por uno, que nadie es igual, que no se puede estandarizar. Es decir, la máquina, por muy lista que sea, si yo le hablo de filosofía, seguramente me conteste a todo. Pero si yo le hablo del goce, que es lo que hace al ser humano, ni la máquina, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni ninguno me puede contestar nada. Es más, lo niegan. Pero el goce de cada uno es lo que hace, ¿dónde tengo yo mis goces? ¿Dónde tengo mis goces? Lo que hace cada sujeto particular, el uno por uno. Goces buenos y goces malos. Entonces la máquina, si es sincera como esa, no te puede contestar, porque solo me podría contestar Platón. Es decir, yo no estoy hablando con Platón. No estoy hablando con Platón. Las dos preguntas estaban dedicadas al goce. Entonces, claro, las fantasías agresivas contra Sócrates, o la fantasía, o la sexualidad, lo que vas a ver la máquina. A no ser que mienta como el ChatGPT y metan datos, que, pero de todas maneras no te lo puedes creer, porque ¿y qué saben ellos? O sea, vamos a ver, ¿no? No solo el ser humano para este sistema puede ser calculable, sino que tiene que serlo. Y esto de tener que, para los que me conocéis un poquito, sabéis que tiene que ver con el superyo. Tener que y debería. Es que tiene que ser calculable y estandarizable, y venga, y pum, y pum, y pum, y venga estadísticas, y venga test, y venga no sé qué, no sé cuánto. Ponderable. Que no, que no, que no existe eso, que el ser humano no es ponderable, que es el sujeto. Por eso Lacan insistía en, si ustedes han comprendido algo del paciente, ustedes no están haciendo psicoanálisis, están haciendo psicología. No están escuchando. Y escuchar es, yo no sé nada de la persona que me entra por la puerta. Por supuesto que tienes conocimientos, ¿no? Pero yo no sé nada. Yo voy a escuchar como si fuera un extraterrestre la primera vez que me entra una persona. Escuchar a esa persona, no, para eso el propio análisis. Es decir, no, ya sé por dónde va. Yo creo que está entre el trastorno de ansiedad generalizada y el... No. Voy a escucharla. Lacan decía que una frase muy importante y para mí muy bonita, ¿no? Decía, por eso el amor se le escapa al discurso capitalista, aunque hable de él. ¿Por qué? Porque no es medible, no es calculable, no entra dentro de los cálculos. No se puede medir el amor. Por eso, todo lo humano, incluido el dolor, por ejemplo, se escapa a la ciencia. O sea, la ciencia deja fuera, como he dicho antes, al sujeto. Por ejemplo, el dolor, quebradero de cabeza para la medicina. ¿Por qué? Porque de 0 a 10, ¿cuánto te duele? 7. Vale, y a ti 5. Pero ¿y tú qué sabes si esa persona de 5 es que soporta un montón, vos un masoquista,
quebradero de cabeza para la medicina. Todo lo humano se escapa a la ciencia. Y ya no hablemos del goce. Pues bueno, es que para empezar, ¿cómo me dices que una persona puede gozar con algo malo? Digo, mira, o sea, déjalo. Déjalo porque para empezar, o sea, no, porque el aprendizaje es que si yo meto los dedos en el enchufe ya no los vuelvo a meter porque he recibido una respuesta y una leche. Y vuelvo a meterlos porque me gusta sufrir. Pero si es lo que hacemos todos. Por eso, las cajetillas de tabaco, hay un cáncer, no sé qué, no sé cuánto. Joder, qué horror, ¿no? Es que no somos ratas de laberinto, lo siento. Cuando yo estudié psicología era más conductista aún que cognitiva, ¿no? Y había mucho experimento con ratas en los laberintos y con historia. Por favor, por favor. Por eso él, como lo digo siempre, es genial, Gordon, el creador de Los Simpsons, se psicoanalizó durante muchos años. Y se nota un montón, porque es que los episodios de Los Simpsons son... O sea, Skinner, padre de la psicología conductista operacional, es el director del colegio y vive con la madre. O sea, cuidado con los detalles de Los Simpsons. ¿Vale? Bueno. Todo lo subjetivo, como decía, todo lo que concierne al sujeto, que es el caso por caso, al sujeto particular y que además es la maravilla, porque es que somos 8.000 millones de personas en el mundo, pues te aseguro que ninguno tiene el mismo goce que el otro. Yo siempre lo digo, cuando a uno le dicen, pues que te la machaques con la tapa del piano, digo, seguro que hay alguno que le gusta. Seguro. Seguro. Tú lo puedes ver como un horror, pero a alguno le gusta. O sea que, bueno, de hecho existe el uretrismo. El uretrismo es una de las parafilias del DSM, ¿no? Y es meterse los hombres alambres por el pene, que tienen que ir a urgencia muchas veces por infecciones y por historias. Pues bueno, eso es un goce. O sea, ¿cómo pueden estar viéndolo y no reconociéndolo? Me parece algo, o sea, claro, lo consideran, es una enfermedad. ¿Qué ocurre? Que tienes un paciente que, y esto es un caso particular, con el permiso suyo, y para mí muy triste el tema, pero tienes un paciente psicótico que tiene una vida más o menos normal y tiene un par, porque siempre es el no todo. Uno no es psicótico o neurótico, depende, como digo, del caso, ¿no? Entonces, esa parte neurótica hay que hacerla fuerte para que pueda trabajar, tener una vida normal, pareja, tal, pero en su delirio hablaba con venusianos, marcianos y con el ángel Gabriel. Llegó al psiquiatra y se le ocurrió decir eso. Le tuvieron internado, le mandaron medicación y lleva 6 meses con los antipsicóticos sin contactar con los seres. ¿Qué ha pasado? Que lo único que habla es de suicidarse. ¿Por qué? Porque el delirio es una construcción para poder contactar con la realidad. Claro, ahora explícale al psiquiatra. Psiquiatra, dale tú una idea, ¿no? De bájale la dosis por lo menos o quítale, porque para él está curado. Como no tiene alucinaciones, es alucinante. Este hombre corre el riesgo de matarse. ¿Por qué? Pues porque no hay velo. Es decir, le has quitado lo único que le sujetaba a la realidad. ¿Hace daño a alguien? Pues déjale que haga cuadernos con los venusianos. Que además, no me quiero meter ahí. Y sí es verdad. pero no. Pero bueno, vamos a ponernos en plan. No. Pues es un tema. ¿Qué ha pasado? Que dejó la terapia porque el psiquiatra le ha dicho que lo que tiene que hacer es medicarse bien y ahora le ha mandado, además del antipsicótico, antidepresivos, tiene 7 o 8 pastillas ya. Vale, fantástico. Psiquiatra subnormal, con perdón. O sea, un delirante. Un delirante. El psiquiatra. Tengo pacientes que a muchos les han dicho, no, pero tú te das cuenta de que lo que tienes es que el cerebro te falla. Vas a tener que estar toda la vida tomando pastillas. Pero vamos a ver.
¿Cómo le dices eso a una persona? Ni que fuera una máquina. ¿No? Pero es, luego me paso un montón. ¿Qué pasa? Que en el psicoanálisis, bueno, todo esto que he contado del discurso oficial, esto es lo que pretende internalizado nuestro superyo, el que tenemos dentro de la cabecita, el Pepito Grillo. Esto es lo que pretende. Es decir, tenerlo todo controlado. Claro, estamos fuera de la realidad. Totalmente. No podemos tenerlo todo controlado. Es imposible. Pero lo bueno es lo que digo antes, que conscientemente le preguntas a cualquiera y te dice, sí, sí, hombre, ya lo sé, no puedo controlarlo todo, no soy perfecto. Ya. Pero luego se comportan como si sí. O sea, en el psicoanálisis, ¿qué hacemos? No intentamos, intentamos no adaptar al sujeto a la realidad. Esto sí que es una locura de la psicología. O sea, ¿qué realidad? Cuando en una reestructuración cognitiva le das al paciente, que se llama inútil, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no, porque mira, inútil significa tal cosa, pero ¿tú qué te crees? ¿Que eso es la verdad? ¿Que esa es la norma? Si eso cambia. Y además, tú no estás escuchando al paciente. Ese paciente que se llama inútil no es igual que otro que se llama inútil. No intentamos adaptar al sujeto a la realidad, lo cual sería pues normalizarlo, en el sentido estadísticamente de norma, estandarizarlo, sino contrariamente hacerlo sujeto único, como decía el escultor Miguel Ángel. Es decir, por eso dura más, porque no es un trabajo, es el trabajo. Es decir, no es, vale, te he disminuido el síntoma de 0 a 10, de 8 a 4, ya puedes vivir. Venga, a trabajar mañana. O toma la pastilla y no. ¿De verdad quieres estar en ese trabajo? ¿De verdad quieres seguir esta vida? Este es el tema, ¿no? Si tú quieres, decía Lacan, si tú quieres que te digan si debo dejar a la pareja, si debo dejar el trabajo o cambiar de no sé qué, si no sé qué, vete a un psicólogo o a un psiquiatra, que te lo va a decir. Ahora, si quieres entender qué cojones te pasa, vete a un psicoanalista. Claro. Sujeto único, por eso es contrario al discurso capitalista y por eso el discurso capitalista se mete con todo lo que le pueda hacer daño. Psicoanálisis, filosofía, meditación de verdad, no solo psicoanálisis, yoga auténtico, no yoga de la esquina que vamos a ponernos así. Ramiro Calle, no sé si lo conocéis, que tiene ya muchísimos años, tuvo un ictus, es un yogi de toda la vida, ha ido a la India, es un tío verdadero. Y habla muy bien del psicoanálisis, por cierto, en los vídeos, porque dice, es igual que el yoga. Y no comprendo cómo una persona en un año o dos, o en un fin de semana, en una sierra, puede hacer mindfulness y encontrar el nirvana. O sea, dice, cuando los yogis, Yogananda, toda esta gente, te dicen en la India que necesitan varias vidas para poder... O sea, ¿pero qué pretenden? Pero es el goza ya actual del discurso capitalista, es el lo quiero ya. Quiero ya. Por lo tanto, yo quiero alcanzar el nirvana ya. Transformarme si voy a yoga ya. A mí hay gente que me ha llamado a consulta diciendo, por teléfono, sin siquiera venir, diciéndome, ¿y cuántas sesiones va a durar esto? Digo, esto no sé ni qué es todavía. O sea, yo suelo decir a mis pacientes que se exigen mucho, en todo caso, solo lo que abarcan sus brazos. Es decir, lo que abarquen tus brazos. Tenerlo como frase, si te tienes que exigir, pero que sea hasta lo que abarquen tus brazos, porque va en contra del superior. Es decir, ¿puedo hacer esto? Sí. No puedo hacer esto, está fuera de mi alcance. Porque
El superyo tiene una cualidad oculta pero muy maligna, y es que nos hace creer que somos omnipotentes. Porque cualquier persona que se siente culpable porque la persona de aquella va coja o porque yo no he hecho suficiente por los niños de África, pero tú ¿quién te crees que eres? Superman. Ahí hay una omnipotencia debajo disfrazada de bondad que no es real. Es decir, yo puedo ser bondadoso a lo que abarcan mis brazos. Por ejemplo, yo puedo intentar llevar el psicoanálisis o hablar de estos temas aquí a lo que abarcan mis brazos. Yo no puedo pretender, porque el discurso no me va a dejar, de hecho ya he tenido problemas. Fíjate tú con estas conferencias en YouTube, ya he recibido algún aviso. Sí, de YouTube. Porque, claro, es muy amenazante contra la psiquiatría. Es alucinante. O sea, además lo tengo en captura de pantalla. O sea, es alucinante. Y digo, no le he contestado, por supuesto. Me voy a seguir robando el punto. Pero, o sea, yo me quedé. Digo, ¿pero qué me está contando esa gente? Es que y lo primero que me dice, me mandaron dos. Uno primero que podía ser como el de Facebook, que podía ser fake o tal. Digo, no, son cosas mías. Entonces, luego me mandaron lo de, es que puede ser subversivo para ciertas personas y herir sensibilidades. Digo, ostras, qué bueno, tío. Y hay gente diciendo Anunnakis y no les dicen nada. Bueno, en fin, paso del tema. Lo que digo, lo que abarquen tus brazos. Y es una buena fórmula. Si te la planteas, pues lo que pasa es que te la tienes que repetir. Miller, psicoanalista actual, dice que el obsesivo es una piedra en el sentido de que cuesta mucho. Es decir, hay que rascar, rascar y rascar y rascar a costa de ser pesado. Incluso que el paciente salga unos días diciendo, joder, qué tío que se repite. No, el que te repites eres tú, pero ¿sabes? O sea, rascar y rascar y rascar. Y no hay más. Porque, ¿qué voy a hacerte? ¿Cuál es tu obsesión? Mi obsesión es que, yo qué sé, cualquier cosa, que voy a tener un accidente de coche y voy a... Bueno, vale, pues llegas todas las noches a tu casa, te relajas, te das una relajación y te pones en imaginación a pensar en la obsesión. Si no tiene que venir un SAMUR, como ha ocurrido algunas veces, pues es que, claro, ¿qué pasa? ¿Dónde acaban esos pacientes? Medicados. Porque a la segunda el psicólogo los manda a psiquiatra. Es que este es el tema. El ser humano se mueve en tres campos que son lo real, lo imaginario y lo simbólico. Y hay que diferenciarlos bien. Yo siempre digo a los pacientes, la terapia cura porque pasamos de lo imaginario a lo simbólico al poner palabras. ¿Parece magia? No lo es. Es que somos lenguaje. Si yo me mantengo en lo imaginario con la trampa de porque ya lo he dicho, porque esto ya lo sé, y no lo hablo, lo que voy haciendo es la bola de nieve de los dibujos animados. Y la bola cuando cae no se va haciendo más pequeña, se va haciendo más grande. Y al final te creas un mundo que tú mismo te crees. Y no te dan ganas ni de levantarte de la cama. Pero es tu fantasma. No es el mundo. Es tu manera de contactar con la realidad. Como yo he dicho antes, con el psicótico, que tiene un delirio, pero es su manera de contactar con la realidad. El delirio del psicótico no puedes atravesarlo. El fantasma del neurótico sí. El delirio del psicótico hay que respetarlo porque es intocable. Es su manera de. Por eso, cuando le dan pastillas para quitárselo, mal. Lo que hay que hacer es que la parte neurótica que tenga le permita vivir una vida más o menos hasta lo que se pueda normal, ¿no? Decía, el ser humano se mueve entre lo simbólico, imaginario y real, y en lo real, es donde nos dice lo real una y otra vez que no podemos controlarlo todo. Pero da igual. Esto, yo pongo el ejemplo de la gallina, ¿no? Tú pones una valla ahí, que tienen solo un trozo de valla, ¿eh? Y le pones el trigo al otro lado. Y la gallina va a saber cómo se da todo el rato para coger el trigo con la valla y no es capaz de darse la vuelta. Bueno, pues lo mismo. Lo mismo, ¿no?
tenemos que asumir la falta propia, pero la falta, como digo, como una aceptación de que es el motor. Porque si estuviéramos completos, como dicen los coaches, pues es que no hay motor. Entonces, tenemos que asumir la falta propia. Esto se dice muy fácil. Se dice muy fácil, pero exige tiempo y exige trabajo, ¿vale? Al asumir la falta propia, no te preocupes que vas a asumir la falta de los demás. La vas a asumir a ti. Eso es automático. Pero tú tienes que asumirla, porque si no vives en el mundo Disney, donde tengo una idealización, yo soy perfecta, busco a alguien perfecto, pues no, va a ser que no. Todos los príncipes azules destiñen. Así que no. No podemos controlarlo todo. Tenemos que asumir la falta y saber que hay millones de datos que se nos van a escapar. Ni siquiera los conocemos. Yo siempre pongo un ejemplo. Si yo cojo un agricultor, imaginado hoy en día es muy raro, ¿no? Pero un agricultor que no ha visto un ordenador en su vida y le paso a mi despacho y le digo, cógeme el ratón, no lo va a encontrar. No existe, porque va a buscar un ratón de verdad, ¿no? Aunque el ratón esté ahí encima de la mesa. Cuidado, cuidado. Por eso hay que saber asumir. Hay millones de datos que se nos escapan, no sabemos las variables. ¿Cómo puedo intentar controlar cualquier cosa o todo si yo no sé si mañana, como digo muchas veces, va a haber una llamarada solar y nos va a llevar a todos de barbacoa? Pues no tengo ni idea, o sea, no lo sé. Pero la gente está, siempre recuerdo la entrevista, y lo digo muchas veces a mis pacientes, de cuando el tsunami ese de Tailandia, de la mujer de un empresario que murió allí, ella no, y luego le hizo la entrevista en Estados Unidos, era americana, la televisión, y él murió en el tsunami. Y entonces decía que, dice, siempre estaba con el teléfono en la mano y yo le decía, disfruta, disfruta, disfruta. No, porque cuando vuelva a las empresas, porque ya verás, voy a tener que despedir a este, porque no sé qué, no sé cuánto, porque tal. No hubo mañana, no hubo que hacer eso, se fue. Por lo tanto, ¿de qué? O sea, disfruta. Disfruta. ¿Qué intentabas controlar? Si estabas de vacaciones. Y aunque no se lo hubiera llevado al hombre el tsunami, no hubiera pasado buenas vacaciones. Hubiera estado centrado en el tema de que la empresa, el no sé qué, el no sé cuánto, pues si estás de vacaciones. Bueno. Yo tuve un paciente, para que veáis hasta dónde puede llegar un super yo, y es uno de los casos, que tenía 60 y pico años. Había sido campeón de esto de culturismo cuando tenía 25. En el perfil de WhatsApp, con 65 años, todavía tenía la foto de cuando fue campeón de culturismo. Y me decía que había dejado de ir al gimnasio y estaba desmotivado. Digo, ¿por qué? Porque se unía al grupo de los 4 cachitas de siempre para tirar el mismo peso que ellos. Estaba operado de cadera y de otras cosas. Y claro, los mismos monitores le decían, pero vamos a ver, primero, tienes 65 años, no sé, estás operado de cadera, te vas a romper, puedes hacer gimnasia, pero a un límite, a un tal, pues para eso no vengo. O sea, o todo o nada, ese es el superior, ¿no? Si no, no valgo. Pero vamos a ver, o sea, tú... No, es una no aceptación ya casi delirante. Por no decir delirante. Porque no tiene que ver con la realidad nada, ¿no? Con lo real. Entonces, bueno. A todo esto se suma el modo de transmisión a través del discurso, porque el modo también es importante. Los mandatos, los que nosotros en psicoanálisis llamamos S1, los significantes amo que hemos recibido cada uno, que nos marcan el cuerpo y quedan registrados como órdenes en el inconsciente. Incluso antes de la gramática de haber tenido el lenguaje de verdad. Es decir, el sonido, la resonancia de una palabra que tu madre o tu padre decían muy a menudo, o te decían, sin tú comprenderla desde el principio, quedan marcadas como mandatos. Ahí entra el cuerpo y el aparato psíquico. Hace resonancia en el cuerpo. ¿Vale?
De eso se ocupa el análisis, de hacer consciente lo inconsciente, de poco a poco, porque el sentimiento de culpa, de no obedecer el discurso de los que te dieron la vida y te dieron la comida y el afecto, y la manutención y del oficial, si lo sigues, la facilidad de conectar con más gente, es decir, si tú sigues un discurso oficial y dominante, vas a conectar mejor con la gente, vas a no sé qué. Es decir, me sumo a la corriente. Y eso no ayuda a que tú seas sujeto propio. No ayuda. Entonces, hay que hacer lo que hacía Miguel Ángel. Lo que hacemos en psicoanálisis es quitar la piedra que estorba. Cuando iba a esculpir una figura, tenía una piedra, y le decían, maestro, ¿qué vas a hacer? Y decía, quitar la piedra que estorba y que salga lo que quiera, lo que tenga que ser. Pues lo mismo se hace en psicoanálisis, a diferencia de otras disciplinas que intentan moldearte y adaptarte a la realidad. O sea, tú vas a ser esto. Hay un libro famoso de Skinner, que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo dice. Dice, dame un niño y te haré lo que quieras de él. Y sin que se dé cuenta. Bueno, de hecho es lo que están haciendo. A mí me parece, en fin, el adoctrinar, el moldear, porque en psicoanálisis no consideramos que el ser humano sea medible. Esto es muy importante. No es medible. El ser humano no es cuantificable y nos negamos a eso, a pesar de todas las críticas. Es decir, como dice Juan, el director de la escuela, dice, el psicólogo, cuando el psicólogo le pasa la batería de test al paciente, calma muchísimo la angustia del psicólogo. No. O sea, porque me tengo que basar en algo. Claro, ¿qué pasa? Que acaban echándole incluso las broncas a los pacientes, como el médico. Si no te tomas la medicación, no vas a curarte. Si no haces las pautas, no te vas a curar. Porque no sabe salir de ahí. No es capaz de preguntarse, porque no está preparado, y yo he pasado por esa fase también, para decir, bueno, ¿y por qué no se las toma? Este caso particular. No, algunos se lo plantean y otros no. Dicen, bueno, pues si no las toma, allá. Pero hay que preguntarse por qué no se las toma. Porque, como decía Lacan, muchas veces el paciente viene, incluso al médico, a que le confirmes que está enfermo, no a curarse. Hay un chiste muy bueno que está el diván, está Bob Esponja en el diván con el analista y Bob Esponja se levanta y dice, que he venido a hablar de mi neurosis, no que me la quites, Esa es la resistencia, ¿no? Y hay coaches que te dicen, no, o psicólogos, me encanta que mis pacientes salgan todos los días fenomenal por la puerta y sonriendo. Digo, no estás tocando nada. No estás tocando nada. Te estás quedando tú a gusto. Pero el paciente no le estás tocando nada. A veces hay que correr riesgos. Y como decimos en psicoanálisis, cuando el paciente más riesgo tiene de abandonar una terapia, es cuando mejor va. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque no quiero ir bien. ¿Y el goce dónde lo dejo? ¿Cómo me fustigo? Nada más. ¿Tenéis alguna pregunta? No quiero enrollarme como la otra vez. Gracias. Pregunta, comentario o lo que queráis. Siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta, Hoy en día a los niños, ¿no? Que se les da todo, que valoran por el esfuerzo, esa falta porque tienen todo, ¿eso qué está creando? Pues lamentablemente es peor, porque el discurso oficial ahora mismo capitalista es produce y consume. Si a ti te acostumbran a dártelo todo, vas a esperar de mayor, porque recordad que hay una de las características del inconsciente es que no pasa el tiempo. Entonces tú vas a esperar, muchos adultos vienen esperando todavía que mamá o papá caiga el maná del cielo, les venga a ayudar. No va a ocurrir cuando son adultos. Entonces es como que... problema con la frontal. Están acostumbrados a estar en una nube. Pues se frustran.
De hecho, uno de los principales problemas al principio es la no tolerancia a la frustración, ¿no? No, ahí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, el superior está. Superior está. Si no hubiera superior, sería un perverso. Es decir, no te iba a preguntar, dame, lo coge. No es el... Se ven los niños, incluso los que trabajan, los maestros y tal que trabajan con niños, se ven muchas veces que el niño no pide ni lo coge. Y ahí ya empiezas a, bueno, y si encima rompe la cabeza al gato, pues ya dices, bueno, en fin, aquí pasa algo, ¿no? Pero hay un super yo, no tiene que ver. Es decir, el super yo se tiene que formar. De hecho, no es el malo de la película, no. Es la manera de vivir, como decía Freud en El malestar de la cultura, el hecho de vivir en sociedad exige un super yo. Y no hay más remedio, por eso decimos que el sentimiento de culpa es estructural, no, es inevitable. Es decir, por muy buen padre o madre que seas, cuando la niña o el niño empieza pum, 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 en algún momento le tendrás que decir, nena, o deja de... Nosotros, de adultos, vivir en sociedad, si solo nos dejáramos llevar por el ello, seríamos animales. La gente haciendo sexo por la vagina, meando allí, cagando allí. ¿No? O sea, el día... De hecho, hay películas que hablan un poquito de eso, ¿no? El día permitido de no sé qué. Pues entonces, que es un poco lo de los carnavales. Era como soltarte, poniéndote una careta, tal. Esa historia de la fiesta. Sin embargo, tiene que haber un super yo como una especie de control o de policía, pero tiene que estar equilibrado. Cuando está muy alto, no puede ser una policía que salgas por la puerta y te dé una hostia y te diga a dónde vas. Y tampoco puede ser que no haya policía de ningún tipo y que, ala, venga. O sea, la cuestión es, por eso somos todos neuróticos. No hay salud mental. La cuestión es equilibrar. Los niños que le dan todo, hoy día, tal como está el discurso, o sea, fatal. Hombre, antes porque principalmente no se lo podían dar, porque los padres no tenían, ¿no? Es una cosa material, pero hoy día fatal. O sea que... Porque ahí se sigue lo de goza hasta morir. Goza hasta morir, es sí. Lo que decía, el super yo te ordena gozar hasta morir. No, a ver, yo digo, podemos ser normal, soy capaz de matar. Yo por mi hija, lo digo porque... Belén Esteban es un caso, ¿eh? Sí, es un caso. Pero un caso a estudiar. Yo creo que el centro por lo que dices, según los pocos yo, es asumir que vivimos en contradicción. O sea, tú dices equilibrarlo, pero entendiendo que es un desequilibrio. Pero no, a ver, siempre, eso, siempre tiene, a ver, cuando decimos tenemos un yo, un ello y un super yo, equilibrarlo, claro, pero es dinámico. O sea, quiero decir, no hay, por eso los test de personalidad lo que marcan son patrones de conducta y te dicen cómo eres y ya te quedas tan a gusto. No, perdona, tú no eres el mismo de cuando entraste hace una hora. Es decir, todo va influyendo, todo va tal y sobre todo si vas a terapia, pues se va la cosa. Yo digo equilibrando, pero no en sentido estático, sino siempre va a haber un movimiento. Porque si no, no hay movimiento. Si no hay contradicción, no hay movimiento. Si no hay, en física, si no hay motor y no hay rozamiento, claro, yo no digo por una no hay movimiento. Por ejemplo, la física cuántica, ¿no? La rueda... No, yo digo la física normal. No gira por su forma, sino porque tiene que existir ese vacío que está delante, que va a ser... Claro, pero eso... Sí, lo que pasa es que es un tema muy bueno para conferencia, pero... Yo lo digo por una cuestión, es un minuto nada más. Es que por lo que está diciendo, a mí me parece muy importante. Tú cuando el psicoanálisis sale de la transferencia, cuando entra el vínculo, la relación, cuando te viene una persona a analizarse en una terapia, si la posición adoptada es de yo sé lo que tiene, no. Es decir, no asumo la falta, ni la mía ni la del otro. No te estás poniendo en lugar, claro, te estás poniendo en lugar de sujeto. Lo que quiero decir es que no puede haber avance. No puedo. Porque en el momento en que yo sé,
Lo que ocurre es que sí. aparece ese concepto que ahora se llama de salud mental. Buah. Entonces, claro, yo tengo que imponer, pero no imposición en el sentido de imponerle como algo no, sino en el sentido de que, claro, tengo que poner el concepto de lo que yo entiendo como persona normal claro. a ese sujeto. Lo que me han enseñado es una persona normal. Si yo no me atrevo, no puedo decir me atrevo, si yo no asumo la falta, sino que aparece un concepto teórico que he aprendido. Pero si es que el problema es que la falta para la psicología no existe. Es decir, tú coges el DSM y si no cabes en nada, no te preocupes que te pone abajo otros. No te preocupes, cabes. Es decir, no aceptan la falta. Tienes un trastorno. Eso ya te está diciendo que no eres normal. ¿Pero qué es normal? ¿Qué es normal? Familia heterosexual americana, casa unifamiliar tipo serie, y el que toca y es gay y lleva falda y toca en el metro la guitarra, ese no es normal. Está loco. ¿Y eso quién lo dice? Tú que eres muy listo y que tienes un saber. Claro, por eso el psicoanálisis parte de que el psicoanalista, para eso se psicoanaliza. Por eso ahora cuando hay tanto curso de psicoanalista, 300 horas, máster de no sé qué, sin pasar por análisis, eso no es un psicoanalista y de hecho no está admitido por la AMP, la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Pero ellos se ponen porque han hecho un máster. No, tú no eres un psicoanalista, tú sabes una teoría de algo, pero si es que tú no has hecho análisis. Y si tú no has hecho análisis, no puedes ser psicoanalista. Es así de sencillo. O sea, solo, como dice Miller, solo el que ha pasado por un análisis tiene derecho a hablar de lo que es un psicoanálisis. Bueno, pues aún así, con todas las cartas que ha mandado la MP a la APA americana, de por favor, en sus facultades, ni nos nombren, no existimos, no hay conflicto, pero no somos psicodinámicos. Bueno, pues siguen. Y siguen. Y siguen. Y el sexo, y Freud. Madre mía, por favor, pero yo ya, cuando dice, es que Freud solo pensaba en sexo, pero ¿tú has leído a Freud? No. Pues entonces, ¿qué me estás contando? ¿Has hecho un psicoanálisis? No. Pues entonces... Es que yo quería decir eso y después la otra parte de lo que decías tú de la práctica social de donde viene. Pues claro, la revolución industrial y todo lo que hemos vivido en los últimos 250 años, 300 años, claro, hay una relación con la materia muy avanzada. Claro, la tecnología, del capitalismo, claro. Yo lo que creo es que se ha entrado en un delirio de pensamiento de creerse que todo lo demás, que tampoco es materia, también es valorable y ponderable en los mismos. Es delirante. Por un lado hay un interés y por otro... Yo vengo de un almacén donde se trabaja, ¿no? Ahí cuando eres muy eficaz y muy productivo, el término vulgar, normal, es que eres una máquina. Claro, yo lo escucho y digo, esperas. Pues, claro, es que máquina es mejor, fíjate. Eres una máquina, tío. Claro. Es que parece que, claro, es el lenguaje. Es que la ciencia que al capitalismo le vale, que es el cientificismo, es desde la invención de la máquina de vapor de Wundt, o sea, de Watt. Es decir, a partir de ahí, ¿por qué? Porque le permitió la producción. Todo lo que... Es tan sencillo al final que todo lo que produzca y se pueda consumir es ciencia. La industria farmacéutica, desde el COVID, ha desbancado a la armamentística e incluso a la del porno. ¿Por qué? Pues porque es la que manda. Yo lo que creo es eso, que se aplica unos enfoques de estandarización y de normalización, se intenta aplicar al sujeto humano. Claro. Se le convierte como un objeto, una mercancía. Una mercancía. Pero es que las mercancías... Sí, pero las mercancías, si te fijas, son apilables. Es decir, son clasificables y luego se pueden apilar en un almacén, ¿no? En diferentes bandas. Claro, entonces, pues esto es lo que hace la psicología. Sí, igual. Esto es lo que hace la APA. Venga, pasamos unas pruebas. Esta va a este almacén.
este va a este almacén. No, perdona, tienes un ser humano delante, que no hay otro ser humano en el mundo que haya vivido lo que ha vivido este ser humano. ¿Qué pasa? Que es que lo que estamos hablando es muy, muy, muy importante. Más allá de la terapia, es decir, que se está perdiendo, se intenta anular al ser humano y convertirlo en una puñetera máquina. Los médicos ni te miran. Ni te miran. Yo tuve gripe hace 2 semanas, fui al médico, hacía que no iba, 5 minutos. Le dije, joder, pasó una noche que me asfixiaba, tenía placas en la garganta, dolor tal. Si no, se levantó de la silla y me dice, yo digo, bueno, no me va a mirar, le iba a decir, no me vas a hacer una placa, no me... Pensaba decirle, no le dije. Yo le dejé hablar al hombre que se explayara allí porque él tiene el saber. Y entonces desde la silla, así más apoyado, bueno, esto es un reservorio de virus que... Sí, que ni está comprobado, pero bueno, yo es que ni entré, yo me planteé, digo, el tiempo que esté aquí voy a escuchar el delirio. O sea, y el tío, y entonces, pues lo que pasa es que es un reservorio de virus, que eso, desde el COVID ya sabes, me dice, ya sabes. Desde el COVID, pues luego se activa fácilmente y tal. Y yo, otra vez, lo único que le dije fue, otra vez, tengo placas y esta noche he respirado mal. Ibuprofeno 4 horas, paracetamol 4, protocolo absoluto. Y ya cogí la receta y digo, gracias. Adiós. Esto, siguiendo en esa línea, es como hay una empresa que hace tiempo pues les estaba ayudando, me pidieron ayuda con temas de pacientes estresados, de gente estresada, etc. Pero los trabajadores estaban divididos entre productivo o no productivo. Madre mía. Entonces, de pronto, yo estaba con una persona y me decía, no, yo es que soy no productiva. Soy no productiva. Porque en cualquier momento me echan. Cosa que es verdad, porque luego la empresa tuvo problemas de tal y empezaron a echar a los no productivos. Yo alucinaba, digo, bueno, pero esta división, o sea, los productivos eran los ingenieros y los no productivos todo el resto. ¿Ves? Entonces, claro, pues, ¿qué voy a hacer ahí, no? No. Estrés y tal, pero ya de entrada tienes un... Pero ahora ponte, es justo Maite, lo de... No producen porque a través de ellos no ganan dinero. Es justo lo del tema vamos a ver, adaptar, que decía antes, o no adaptar. Si tú eres un psicólogo de escuela, le vas a intentar adaptar ahí, y si eres un psiquiatra, le vas a dar un antidepresivo, una benzodiazepina y mañana vas a trabajar otra vez. ¿Para quién trabajan? ¿Para quién trabajan? Si es que está más claro que el agua. Yo tengo un dato. Yo tengo una amiga que trabaja de psicóloga en Bogotá. Trabaja para una empresa haciendo test de personalidad para escuelas y tal. Esa empresa es la misma de trabajo en factor 5, logística, es la misma que hace los criterios para el almacenaje de logístico. Claro, pero si es que es... Es el mismo método. Que sí. Es el mismo método. O sea, pero si es que los test salieron de ahí. Lo que pasa es que nos cuentan, te cuentan un cuento en la Facultad de Psicología increíble. Yo me acuerdo de Seligman con la indefensión aprendida, que contaban que era el experimento de la jaula del perro, que no sé qué, sí, eso es verdad. Pero lo que no cuentan es que lo hicieron con presos de Guantánamo. Es que es tremendo. Es que lo que no cuentan con Watson, el creador del conductismo, es que al niño Albert le condicionaron un miedo a la tal, porque tal, con el golpe, el martillo de la rata, tal. Pero lo que no cuentan es que se deshizo de Albert y que le den por culo. No le quito el miedo. Bueno, de hecho, además, la manera yo ya no trabajo ya. Porque era no productiva. No productivo. No, exacto. Si yo me digo No, es verdad, exactamente. Haga el favor de cerrar la puerta por fuera. Pero sí me acuerdo de un paciente que vino a mi consulta de allí. Y la empresa me dijo, necesitamos que esta persona se quede porque es maravillosa, porque trabaja fenomenal. Bueno, yo me lo tomé como algo positivo. Cuando vino, estaba
hecho polvo, súper estresado, tal y cual, y me contó que no podía más, que es que no quería estar allí, que tal y que cual. Y yo, pues bueno, la terapia fue avanzando y dejó la empresa. Luego me echaron en cara que no había conseguido el objetivo, que era... Joder. Digo, pero bueno, si no se quiere quedar en la empresa, Claro. porque claro, no les dije porque le estáis explotando, porque ha encontrado otra cosa mejor, porque no puede más. Claro, eso no lo puedes decir. Claro, claro. Es que es Pronto increíble. ya Es increíble. No, ya no te mandamos más Pero está base. bien. Es increíble. Pero mira, me encanta que estéis hablando de eso porque lo que estáis hablando es de dónde surge en realidad lo cognitivo-conductual. ¿Y para qué? ¿Para qué? Claro. Claro. Además es que también es tener en cuenta dónde estamos y cómo estamos, lo que hoy en día conseguir. Y es que desde un ordenador pueden controlar cómo entras en el metro, Bueno, sí. cómo vas al autobús, qué te exigen para hablar con ciertas compañías, qué mensajes. Directamente con 4 teclas están controlando todos tus patrones de conducta. todo. Esto es lo único que les interesa. Todo esto porque hace que pensar. Yo estaba un poco en un viaje y bueno, estuve en un centro y tal, que era con literas, personas en una habitación y tal, y llegó por la noche y estaba todo el mundo con el móvil. En el AVE para allá y en el AVE para acá, todo el mundo con el móvil. Bueno, dentro había muchas personas, y tal, pero a veces ha ocurrido de eso, de estar con alguien, hablar un poquito, de intentar un poco para comunicar. Y entonces, claro, dices, ¿dónde queda la palabra para sacar todo lo que está aquí? No, porque la palabra es precisamente lo que no quieren. Pero lo han conseguido. Es lo que indirectamente o directamente están consiguiendo. Sí, lo han conseguido. Es decir, hay un mundo, tú abres YouTube y hay un mundo de expertos. Hasta para hacer un huevo frito. Alucina. Siempre hay un experto para hacer algo. Entonces tú buscas, va la gente, pues hoy día en psicología, vengo a gestionar mis emociones. Pues yo creo que precisamente es lo que no tienes que hacer. Eso es que las tienes súper controladas. Pero bueno, ¿sabes? Pero este es el tema. ¿Cómo que gestionar? Gestionar, déjalo para las empresas. Tóxico, déjalo para la química. ¿Vale? Es patológico, no tóxico. O sea, es meterse en una manipulación tremenda, sí, ¿no? Eso le añado también, porque me ha hecho reflexionar esto. Y son los superventas de psicología. Gente tóxica, no sé qué, no sé cuánto. El Coleman, me acuerdo, inteligencia emocional. Es que ni la teoría es suya. Es de 2 psicólogos americanos, no de Coleman. Es que, o sea, esta gente trabaja para quien trabaja. Y están los institutos Tavistock, y no me quiero meter en ese tema, la escuela de Chicago. Por ejemplo, en Nueva York, cómo hicieron la industria tabacalera, contrató al Instituto Tavistock hace muchos años, porque todos los años sigue habiendo una manifestación de feminista en Nueva York, un día. Y entonces después salen las líderes feministas hablando en televisión, en la ABC, la ABC. Las industrias tabacaleras contrataron a esos psicólogos para ver cómo podían meter en el mercado del tabaco a las mujeres. Idea, cuando salgan en la entrevista después de la manifestación, que las líderes feministas salgan fumando. Un incremento. Para eso sirve. Para eso sirve. Bueno, paramos aquí, que si no me van a pegar. Gracias. Gracias. Luego apago. Maravilloso.